La siguiente diapositiva, que es Lucas capítulo 14, versículo 26, y va a leer también el 27. Lucas capítulo 14, versículo 26, y va a leer también el 27. Que me cuente, póngase en pie y lea en voz alta, amén. Gloria al Señor. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ok, ¿qué dice ahí? Y me sigue. Cuando está hablando la escritura de sacrificar el amor, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es aquí donde a veces les vuelvo a explicar, vuelvo a tocar el punto, que la familia es importante para nosotros y es correcto, no está mal. Pero nuestra familia no tiene que tener el primer lugar. En primer lugar lo tiene que tener Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la escritura, si queremos seguir al Señor, tenemos que poner sobre todas las cosas en primer lugar a Dios. ¿Amén? Porque hay gente, yo he conocido personas que en ocasiones ha fallado su cónyuge y dejan de buscar a Dios. Entonces era más importante tener a aquella persona a su lado que a Dios mismo, y dejan de buscar a Dios. Es terrible esto, pero suele pasar. Entonces ahí te das cuenta que la persona sinceramente no estaba buscando al Señor, porque si estuviera buscando al Señor, bueno, pues él falló, ni modo, quisiera que se levantara, quisiera que camináramos juntos, pero si no quiere, ya ni modo, yo tengo que seguir adelante, porque la salvación es personal. Por eso es muy importante que entendamos este principio. No que la escritura nos dice que nosotros aborrezcamos, que los odiemos, no. Está diciendo que hay veces, que hay personas, jóvenes tal vez, que sus papás le dicen: ¿qué vas a meterte ahí? Salte de ahí. Y aquellos caen en la situación de: bueno, pues es que mi papá lo tengo que obedecer. Y las cosas de Dios, aunque mi padre me prohíba buscarlas a Dios, el rostro de Dios, la palabra de Dios, yo tengo que decir no, porque es primero Dios antes que mi padre. Claro, sin dejar de amarlo, sin dejar de respetarlo, pero primero tengo que obedecer a Dios. Entonces, aquí dice la escritura que muchos, hay cristianos, hay personas que han dejado de buscar a Dios porque aman más a su familia que a Dios. Es más importante su familia. Hay gente que yo incluso he hablado con ellos y les cuesta trabajo seguir al Señor porque dicen: es que ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a pensar de mí? Eso es a lo que se refiere el Señor. O sea, es primero Dios, así diga lo que te diga tu familia, así te traten como te traten, primero tiene que ser Dios. Tú no tienes que dejar de seguir a Dios. Por eso dice la escritura que debemos de dejar padre y madre, ¿no? O que tenemos que, en este caso, tenemos que amar más a Dios que a nuestros padres, hermanos, hijos o hijas. Ajá. Y aún tenemos que amar más a Dios que a nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Cuando hablamos de eso es que tienes que sacrificarte, tienes que dejar cosas, tienes que cambiar cosas. Eso es amar más a Dios que tu propia vida. ¿Por qué te puedo decir? ¿Tienes derecho a desayunar? Sí. ¿Por qué estás ayunando? Porque tú tratas de agradar, porque intentamos agradar a Dios, tratamos de acercarnos más a Dios. Es un acto voluntario donde nos estamos negando nosotros mismos. Amén. ¿Cómo se llama el nombre del Señor? Amén. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es la cruz? Dice la escritura, hablando del apóstol Pablo: crucificados en Cristo Jesús, con nuestros deseos y pasiones, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que es correcto y agrada al Señor. Vamos al siguiente versículo, Marcos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuesta trabajo seguir al Señor? Sí. Marcos 10, 29.
Jesús les dijo, y la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó en este mundo. Tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, escucha lo que dice. Aquí nos dice: quien amare más a padre, madre, hermanos, hijos, con su propia vida, no puede ser discípulo. ¿Qué está diciendo? A veces el costo para seguir al Señor es caro. ¿Cómo que es caro? Sí, a veces tu propia familia te da la vuelta, te voltea la espalda, no quiere hablar contigo, no quiere convivir contigo, no quiere estar cerca de ti porque eres cristiano. Hay personas que incluso tal vez entregan a sus propios familiares por ser cristianos. Aquí la situación es la siguiente: Jesús dice que hay gente que ha puesto por delante a Dios. Esto no quiere decir que si yo soy papá voy a hablar, voy a hacerme irresponsable con mis hijos, porque hay gente, hay cristianos incluso que hacen esto. Es que Dios dice que aborrezca a mis hijos. No, aborrecer se refiere a que tiene prioridad algo muy importante: Dios. Esa es la prioridad, Dios es la prioridad. Y dice la Escritura que hubo gente, hubo hombres, ha habido hombres en la historia que dejaron padre, madre, hermanas, hermanos, dejaron todo por seguir a Cristo sin cuidar sus responsabilidades. Porque muchos se cuelgan de eso hoy en día, muchos cristianos entre comillas que dicen ser cristianos y no lo son, y dejan sus responsabilidades. Está hablando el Señor de gente que tiene un llamado y ¿saben qué, familia? Tengo que salir fuera, no los voy a ver dentro de un mes, pero primero Dios regresaré. Está hablando de esas personas que están trabajando para el Señor, que tienen que sacrificar momentos con su familia, que tienen que dejar sacrificar a veces paseos, buenas cosas por estar sirviendo a Dios, sin dejar sus responsabilidades. De esas personas está hablando el Señor. ¿Qué es más importante el Señor que sus tierras? ¿Qué es más importante el Señor que sus trabajos? ¿Qué es más importante cualquier cosa con tal de servir al Señor? Amén. Esas personas, dice el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. A esas personas se refiere el Señor que Dios les va a dar más de lo que están dejando. Sus discípulos dijeron: Señor, pero nosotros dejamos. Esto le pasó a los discípulos. Ellos llegaron a decir: Señor, nosotros dejamos a nuestras familias, dejamos nuestros trabajos. Dijo: por cuanto dijeron todo eso y valoraron más el amor hacia mí, yo no solamente les daré muchas más de las cosas que ustedes tenían o tienen, sino que además les agregaré a eso la vida eterna. Seguir al Señor realmente se refiere a que dejemos todo por seguirle a Él. Todo tiene que ser menos importante que el Señor. Ni los estudios, ni la comida, ni el trabajo, ni los lujos, nada tiene que ser mayor que el Señor. Eso es a lo que se refiere. El precio de seguir al Señor es morir a ti mismo, a tus deseos, a tus anhelos. Que los pierdas, no, el Señor no está diciendo eso, pero que no tenga primer lugar tus estudios, tu trabajo, tu familia. No, eso es lo que el Señor se refiere. El primer lugar lo tiene que tener el Señor, porque el Señor, cuando tiene el primer lugar en tu corazón, Él se va a encargar de tus necesidades y de tu familia. Así es. Pero nosotros a veces primero ponemos las necesidades, los logros, los triunfos, el trabajo y muchísimas otras cosas antes que Dios. Y lo que cuesta seguir al Señor es renunciar a todo eso. Que no tenga el primer lugar, que tenga el segundo siempre. Y es cuando la bendición va a fluir, es cuando Dios te va a bendecir, es cuando Dios va a cumplir sus promesas sobre tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Ya leímos Marcos 10, 23, perdón, 10, 20, ¿qué? 29. ¿Ya lo leímos? ¿Qué dice, por favor? ¿Sí ya? Sí, lo leyó. A ver. Muy bien, vamos al siguiente. Entonces dice la Escritura: tome su cruz. ¿Qué es realmente tomar la cruz? ¿Qué es realmente seguir a Jesucristo? ¿Qué precio conlleva? A ver, dice San Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Quién quiere ser trigo?
Quien quiera ser trigo tiene que morir. La Escritura dice que en representación de la iglesia del Señor, habla la Escritura que el Señor nos hace, haciendo referencia a su iglesia, nos tiene como trigo. Y el trigo es sembrado en la tierra, en buena tierra, y empieza a crecer, pero también crece la cizaña. Al final de los tiempos, los ángeles vendrán y segarán la tierra y apartarán los justos de los injustos. El trigo de la cizaña, uno entrará en el granero del Señor y el otro será arrojado al fuego que nunca se apaga. De lectura San Juan 12:24, por favor. A ver, Saúl. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Tiene que morir. Nosotros queremos a veces tener las bendiciones de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Queremos ser bendecidos por Dios. Dios a nosotros nos dice: ustedes son el trigo, semilla buena. En aquel entonces era muy importante ¿cómo se llama el trigo? Era una de las cosas que valía mucho. De hecho, habla la Escritura o llega a mencionar, más bien haciendo estudios, los soldados romanos en su equipamiento hablemos en su uniforme militar, llevaban una bolsa pegada, amarrada a un costado. Esa bolsa, ¿sabe qué es lo que tenía? Trigo. Cuando estaban en la guerra les hacía falta fuerzas, ese trigo metían su mano a esa bolsa y comían para tener fuerzas de seguir en la batalla. En aquel tiempo el Señor usó esto porque era muy importante para aquel entonces el trigo, así como nosotros los mexicanos el maíz, ¿verdad? ¿Usted puede comer sin tortillas? Híjole, la comida no sabe si no es tortillas. Échame una tortilla, aunque sea una. ¿Ya no puedes comer? No, es que además, aunque sea una, estamos rogando una nada más. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados al maíz. En aquel entonces era el trigo, por eso el Señor usó el trigo. Ahora, el Señor dice, y empieza a hablar, que si el trigo, o sea, tú no mueres, ¿a qué? A mi yo, y ese yo conlleva a yo pienso, a yo creo, a yo digo, a yo siento, a yo soy. Eso es lo que tiene que morir. Es que ya no quiero seguir porque yo me siento triste. Entonces no estás siguiendo al Señor, estás siguiendo tu tristeza. Es que yo ya no sigo porque me hirieron. Entonces ya no estás siguiendo al Señor, estás siguiendo tu herida, tu yo. Si tú mueres a tu yo, entonces sí llevarás mucho fruto. Dice la Escritura, el trigo tiene que morir. ¿Te has puesto a pensar los puntos que el Señor habla con la situación del trigo? Cuando venía la lucha sobre Pedro, le dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Tú te imaginas que agarran una varita y la sacuden en el aire, ¿no? Y si están haciendo al pobre de Pedro. No. La zarandeada que en aquel entonces se daba era acostaban los ramos de trigo sobre el piso y agarraban unas varas y ¡pum! ¡Pum! Le pegaban. A veces Dios le da permiso a Satanás que nos zarandeen como el trigo. Satanás, ya no vemos lo duro sino lo tupido, y nos dan por acá y nos dan por allá y más allá y más acá. Ahí es donde el trigo tiene que empezar a morir. Ahí es donde tú tienes que empezar a depender de Dios. Cuando el trigo empieza a morir, tú ya dependes de Dios, no dependes de tus emociones, no dependes de las circunstancias, no dependes si Dios te escucha o no, porque a veces hay cristianos: es que Dios ya no me escucha, ¿para qué oro? Es que no siento nada. No, yo creo que Dios ya no me oye, ya no está atento a mi oración. Ese es tu yo que está vivo, porque realmente la Escritura dice que cuando Dios escoge a uno, oye su oración, al menos que estés en pecado, ¿verdad? Es cuando tu oración puede tener estorbo. Pero si tú pidas perdón, desde el momento que pidas perdón y digas: me voy a levantar, desde ese momento Dios te escucha. Porque Dios no es injusto, Dios te llamó para salvación, no para condenarte. Si tú caíste, tienes un error, fallas y pides perdón, debemos de estar creyendo que Dios nos escucha. Y creer significa que vas a morir a tu duda, tienes que hacer morir la duda en tu corazón. Y eso es morir a ti. Porque tú puedes dudar, pero si crees en el Señor y no voy a dudar, estás haciendo morir en ti lo que tú piensas y lo que tú crees. Entonces,
Cuando la escritura dice es necesario que el trigo caiga a tierra y muera. Con Cristo soy sepultado cuando eres bautizado. O sea, tienes que morir, y una persona muerta, ¿qué se hace? Se le echa tierra, en tierra. Cuando tú dejas que el Señor te ponga tierrita, o ponga tierrita de que ya está bien muerto tu yo, entonces sí vas a empezar a germinar, crecer y dar frutos. Eso realmente es seguir a Jesús. Eso es seguir a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Vamos a la siguiente. Marcos capítulo 11, versículo 13 al 21. ¿Quién lo encontró? ¿Quién le falta leer para que lea? Hermana Rosaura por ahí, hermana Trimi, hermana Cande. Hermano Ángel, por favor, ayúdenle a buscar por ahí la cita del hermano Ángel. Marcos capítulo 11, versículo 13 al 21. Cuando encuentre, glorifique el nombre del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 13 al 21. Adelante, hermano, por favor. Sí, no se preocupe. Todos pasamos por ahí. Gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor. Amén. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallara en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron a la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Bueno, gloria al Señor. Leo para más o menos entenderlo más, por no repetir lo que leyó nuestra hermana. Gracias, hermana Cande. Marcos capítulo 11, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera, voy a leer desde el 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a brincar al versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Consolaba en el nombre del Señor. Amén. Ahí el Señor le dijo: si tuvieras fe, ten fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que gira este monte. Pero realmente hay una enseñanza ahí, y esta enseñanza que debemos de entender es que si nosotros, leíamos anteriormente, no lo que cuesta seguir al Señor, si nosotros como trigo no morimos para dar fruto, el siguiente paso, lo que nos puede suceder es que somos comparados también como higueras. Dice: yo soy la vid verdadera y usted los pámpanos. Está refiriendo a una higuera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, se secará y será echado al fuego. Nosotros tenemos la responsabilidad, por ser llamados a la salvación,
para seguir a Jesucristo, el dar frutos. Si no damos frutos, podemos caer en una maldición y secarnos y después ser arrojados al infierno. Ese es el verdadero problema. Entonces, hermano, el cristiano no puede jugar a ser cristiano. El cristiano no tiene, si un cristiano entiende el seguir al Señor y morir, como dice la Escritura, como muere el trigo, no tienes derecho ni a sentirte desanimado, no tienes derecho a lamentarte. Bueno, sí te puedes llorar, yo me refiero que un problema no sea tan fuerte, que el lamento sea tan grande que te deje paralizado y no sigas caminando. Un cristiano no puede estar echando la culpa a los demás de una circunstancia que le pasó porque sigue vivo. El yo de aquel cristiano tiene que morir. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tu Dios es un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Y esto es fácil de decirlo, pero si no te mentalizas, si no te pones a meditar un poco, que el ser cristiano no se refiere a que toda la vida todo te va a ir bien, sino que tal vez pueda ser probado, entenderás y comprenderás que si eres probado es porque estás realmente agradando a Dios. Y eso no es para que te sientas triste, no es para que te desanimes, sino para que en medio de tu debilidad, en medio de la circunstancia, te levantes y digas, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. No importa lo que te esté pasando, cree que Dios es. Y creyendo, Dios te va a levantar. Así es. Eso significa morir. Gloria a Dios. ¿Se me explicó? Pero Dios pide frutos. Frutos. Seguir al Señor es dar frutos. No tener conocimiento de la Biblia. Mucha gente tiene conocimiento y hay eruditos. Por ahí aparece el apóstol de las calles, le dicen algo así. Una persona que tiene un conocimiento tremendo de la Escritura que a cualquier teólogo le da la vuelta. Pero pobre, no vive en santidad. De nada le sirve su conocimiento. Porque la santidad es lo que Dios pide, el fruto de la santidad. Porque si no, serás cortado y echado al fuego. ¿En verdad dirá eso la Escritura? ¿Y querrá mostrarnos eso al Señor? Sí. No era tiempo de higos. Dios no sabía que no era tiempo de higos. El Señor sabía que no era tiempo de higos. Esto lo estaba diciendo, el Señor estaba diciendo esto para que los que están en el Espíritu entiendan que tienen que dar frutos. Si no dan frutos, serán cortados. Se secarán. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Está diciendo que la Escritura llega a hablar sobre las raíces, ¿no? Raíz. Está hablando como la raíz del león de Judá, ¿no? O sea, la raíz. O sea, está hablando tus orígenes. ¿De dónde Dios te puso? ¿De qué se alimenta la vid, la planta, de la tierra, del agua que está en la planta? Más bien de la tierra. Jala por las raíces. Nosotros nos alimentamos de la vid verdadera que es Cristo. Si nosotros no damos frutos, se va a cortar el alimento y vamos a morir completamente. O sea, una muerte total. Ese es el peligro que se corre. Si tú no quieres morir, ¿verdad? Porque hay cristianos, a veces en las iglesias, que piensan, siempre han pensado que Dios es muy bueno, muy bueno. No. Dios es bueno, pero tú siembras cosas que puedes cosechar en muerte. Tú, no Dios. Dios solamente dice lo que va a pasar. Tú eres el que estás decidiendo lo que te va a acontecer. ¿Estamos? Es que Dios no es tan bueno que no. Pero tu fruto, el fruto que tú estás dando puede producir en ti muerte. No es que Dios quiera que mueras. Dios dice, Dios en su inmensa misericordia y paciencia, no quiere que ninguno se pierda, más todos vayan al arrepentimiento. Dios te da vida porque está esperando que te arrepientas. Si tú no tomas esa decisión, tu pecado te alcanzará y morirás. El problema está que se va a morir a raíz. Cuando hablamos de raíz estamos hablando muerte total, ya no hay salida. Ya no hay salida. ¿Se lo explicó? Amén. Cuando el rey Nabucodonosor se le mostró un sueño, le dijo: vi un árbol frondoso que fue cortado, rey, pero quedó el tronco. Cuando está el tronco hay esperanza. Un árbol le cortas el tronco y hay retoños.
Pero si un árbol le jalas el tronco y dejas troncos nomás de raíces, los puros troncos de las raíces, jamás vuelve a retoñar. Ese es el peligro que se corre. Lo que cuesta seguir al Señor, sí, que mueras y des fruto. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 18. Mateo 7, versículos 17 y 18. Bendito sea el Señor. Glorifique el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. El precio de seguir a Jesucristo es este. El morir nuestro yo es parte de. ¿Cómo dice? ¿Quién falta el que lea? Adelante, hermana Trini, por favor. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Y sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, somos llamados a dar ¿qué? Frutos buenos. Lo que significa seguir al Señor, aparte de lo que hemos visto, de lo que hemos, el precio que tiene seguir a Cristo, aparte de que hemos visto que es el llamado del Señor, que nosotros no podemos ir a hacer lo que nosotros pensamos que está bien si Dios no nos manda. También estamos viendo que hay que renunciar a ciertas cosas que son estorbo, no poner pretextos delante de Dios, ni las riquezas, ni algunas cosas que hemos visto. Pero también hay otro punto muy importante. Nosotros somos los que decidimos dentro de la iglesia dar buenos frutos o dar malos frutos, cambiar nuestro corazón. Porque de la abundancia de la boca habla, más bien, la abundancia de la boca habla ¿de dónde? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón. Cuando el trigo ha muerto, cuando tú has muerto a tu yo, lo primero que vas a decir en un momento de lucha es la palabra de fe que hay en tu corazón. Analiza lo que hablas, analiza qué te expresas y te das cuenta que hay en tu corazón. Es más, párate frente a una persona y habla un ratito con ella y te das cuenta que hay en su corazón. Porque lo que hay en el corazón es lo que habla nuestros labios. Cuando una persona no se siente capaz, ¿qué dice? Es que no sirvo para nada, es que no tengo esto, es que no tengo el otro, es que no tengo los medios, es que la verdad es muy difícil. ¿Qué hay en su corazón? Una terrible situación de pensamientos o de sentirse incapaz de hacer las cosas y que la verdad para él no tiene ninguna capacidad ni valor ni nada que pueda hacer para salir adelante. Pero hay personas que nacen en lugares difíciles, hostiles, con problemas y llegan a ser personas llegan a ser personas muy prominentes, y cuando hablas con ellas hasta te da miedo por su confianza, por su interés, por su conocimiento, por la forma en que se expresan, la forma en que hablan, porque en el transcurso de los años han hecho de ellos un árbol con frutos, buenos frutos, maduran, crecen y son personas de respeto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la tierra donde estás plantado. El problema es qué estás haciendo de tu propia persona. Dios no ve tus orígenes, Dios ve lo que puede hacer contigo al final. Esa es la realidad. Dios no ve, porque Dios sabe de dónde te sacó, pero a Dios no le interesa eso. Dios está viendo siempre cada uno de nosotros lo que puede hacer en tu vida, lo que puede realizar, los cambios, los logros que Dios puede hacer en ti. Nosotros a veces estamos enfocados, es que yo nací aquí, es que fue tan difícil, es que estoy acostumbrado, y ponemos un montón de pretextos. Qué hermoso cuando un corazón habla una verdad de transformación de Dios en su vida. Yo era, pero ahora Dios me trajo y Dios está haciendo, ahora yo soy así, antes era así, más ahora Dios ha hecho esto en mi vida. Estás hablando de todas las cosas grandes que Dios ha hecho en ti, pero tienes que morir. El precio de seguir a Jesús es ese. Para que tú crezcas, para que tú camines, para que tú avances, tienes que morir a tu yo, es parte de seguir a Cristo. Gloria a Dios. Seguir a Cristo también se refiere en que te vas a confrontar, que tienes que cambiar formas de hablar, carácter, pensamientos, ideas, conceptos. No nomás es muchos, nomás con que guardes ciertas cosas de la Escritura, no.
Dios nos confronta a tal punto que quiere ver en nosotros personas maduras, personas capaces de no dañarnos a nosotros mismos. Una vez yo preguntaba, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la madurez en una persona? ¿Qué es la madurez? ¿Has escuchado? Ya tiene 40 años y no madura. ¿Se ha escuchado eso? Ya tiene 80 y nunca maduró. Yo pregunté, ¿qué es madurez? ¿Qué es madurez? ¿Sabes qué respuesta encontré? Una persona madura es aquella que aprende a hacer acciones que no dañan su vida, ni su persona, ni sus relaciones. Es una persona que sabe cuidarse a sí mismo y a los que le rodean. Es una persona madura, que no se lastima, no se hiere, no se flagela a ella misma porque ha aprendido a amarse. Eso es madurez. Madurez no es tener bigotes y tener canas. Madurez es haber aprendido de la vida y haber hecho transformaciones en tu propia persona, quebrantado moldes en ti. Esa es madurez. Ese es crecimiento. Cuando una persona es inmadura, siempre está en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y de lo mismo no pasa. Por eso dice la Escritura, tenemos que morir a nuestro yo. El que muere a su yo para seguir a Cristo, paga un precio, y al pagar ese precio, se ve la diferencia. Con el tiempo ves una persona distinta, una persona de respeto, una persona de admirar, de respetar. Ese es el precio de seguir a Jesús. Y el fruto es dulzura, es paz, es armonía, es bendición. Gloria a Dios. Es encontrarte con una persona sabia que cuando habla te mueve los cimientos. O sea, Gloria a Dios. cuando tú te comparas a otra persona que ha avanzado, te sientes chiquito. Pero si tienes ganas de crecer, pues estoy chiquito, pero enséñame, quiero crecer. Y te vas igualando, vas creciendo. Las personas que les incomoda mucho, que son inmaduros y no quieren madurar, se enfrentan a una realidad, ven otras cosas mayores que ellos y lo que hacen es huir. No es mi lugar, yo me siento incómodo, mejor me voy, y se echan a correr. No es para mí esto. Son personas que no quieren crecer, que no quieren madurar. Los que quieren madurar se paran firmes, se agarran fuerte y dicen, aunque me esté doliendo, no tienes razón, sí, pero realmente tengo que hacer algo porque ya me dijo cómo soy. Esas personas son las que van a crecer. Porque a ninguno de nosotros, a nadie, y está escrito, a nadie le gusta que le digan sus verdades, porque nos ofendimos. Aquellos que quieren crecer aunque se ofendan, se quedan con la estaca ahí, pero yo voy, no importa, ya me dijeron lo que soy, voy a cambiar, tengo que morir, porque sé quién es mi Dios y a quién me llamó. Esos son los que van a crecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Mateo capítulo 12, versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ok, gracias hermano. Gloria a Dios. Ok, aquí estamos hablando. O somos o nos hacemos. Pero aquí es que se entiende, o somos o no somos, sí es el dicho que se dice. Pero aquí estamos aplicándolo como dice la Escritura. O somos o nos hacemos. Es que yo soy así. No. Tú quieres ser así, porque la Escritura dice, o te haces bueno o te haces malo. Entonces el problema, cuando estemos delante de Dios, es que Señor, tú sabías mi vida, tú conocías todo mi ser. No, yo conozco que te llamé para que me siguieses, y en el seguirme, en el caminar tras de mí, tendrías que morir a tu yo y a tus pensamientos, a tus ideas y conceptos. Tú no quisiste morir porque tú quisiste ser malo. ¿Sí me explico? No porque nosotros no podamos. La Escritura dice, o se hace el árbol bueno o se hace el árbol malo. Yo me hago bueno o yo me hago malo. Yo maduro o yo permanezco inmaduro. Yo crezco o yo decido no crecer.
¿Yo cambio o yo decido no cambiar? A eso se refiere el Señor. O sea, ¿es el árbol bueno o sea, es el árbol malo? El árbol bueno dará buenos frutos y florecerá. El árbol malo está destinado a morir. El destino de los árboles malos está ya marcado, que es muerte. ¿Y a morir a qué? Romanos 8:13. ¿Quién lo encontró? Amén. ¿Cómo dice? Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Hay unas versiones como la que trae nuestra hermana Dulce que así como que lo pone más claro, ¿verdad? Está hablando de que por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. A ver, otra versión, ¿quién le da la lectura? Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne. Y aquí puse dos ejemplos. El árbol malo, el árbol bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estamos en Jesús y queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar en ese árbol paz, mansedumbre, paciencia, gozo, paz, bondad, control de uno mismo, fidelidad, gentileza. ¿Sí me explicó? Porque estamos en Jesús. Porque por el Espíritu estamos haciendo que muera la carne y los frutos del Espíritu están en nosotros. Si de lo contrario, si nosotros no hacemos morir la carne por medio del Espíritu, y esto es oración, obediencia, lectura, intimidad, congregarnos, todo lo que tenemos que hacer como cristianos. Si nosotros no hacemos eso, vamos a encontrar en nuestro árbol deshonestidad, orgullo, maldad, crueldad, tristeza, egoísmo, anarquismo, odio, codicia, pesar, falta de cuidado, preocupación, dificultad, odio, y ahí le puedes agregar un montón. Heridas, rencor, odio, muchas cosas puedes encontrar ahí. Cristo vive. Por eso ¿cuál es el precio de seguir a Jesús? El precio de seguir a Jesús es quitar todo lo que hay malo en tu corazón y plantarte en el lugar que Dios quiere que estés. Eso se refiere. Cuando el Señor dice, ven, sígueme, tú debes estar consciente de qué significa seguir al Señor. Debes estar consciente que es luchar contra ti mismo y contra todo. En pocas palabras, tienes que agarrar y hacer lo siguiente, ¿verdad? De repente llegas al Señor, Señor, aquí está mi vida, quiero seguirte, y el Señor te empieza a decir, mira, vas a sufrir, vas a tener problemas. Entonces, no importa, Señor, yo voy, toma tu cruz y empieza a seguirme. Vas a agarrar la Escritura, la vas a leer, luego te vas a comprar una lupa de este tamaño, te vas a poner frente al espejo y te vas a empezar a ver a ti mismo qué dice la Escritura que tienes para que lo quites. Y tómate una selfie, ¿verdad? Espiritual, para que te veas realmente quién eres. Para que digas, este soy yo, ¿qué necesito cambiar? Necesito quitar esto. Entonces sí darás fruto al Señor. Entonces sí, no corres el peligro de ser condenado. Hermanos, hoy el pecado en las iglesias es como, pues no es tan malo. ¿Cómo? La Escritura me dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde dice pues la iglesia de nuestros tiempos que no es tan malo? Ya ni se preocupan por la vestimenta, ya no se preocupan por la música que escuchan, ya no se preocupan si oran o no oran. Es terrible. Es cuando nosotros debemos aplicarnos y estar viendo lo que realmente tenemos que hacer para estar con el Señor. El Señor va a seguir caminando. Y hoy te dice a ti, ven y sígueme. Da la vuelta al Señor y empieza a caminar. Mis ovejas escuchan mi voz y ¿qué hacen? Me siguen.
Ponte a pensar un momento. ¿Sabías que a veces los pastores hacemos mal? Nosotros vamos con las ovejas adelante empujándolas y van delante de nosotros. No, las ovejas no tienen que ir delante de nosotros. ¿Dónde van las ovejas? Ve un rebaño de ovejas y verás que el pastor va adelante y las ovejas van por detrás caminando. Las ovejas de los tiempos hoy en día que vivimos en el cristianismo, el pastor tiene que irlas empujando adelante. Cristo tiene que estarles empujando y empujando. Pues no estamos dentro del término bíblico. Los verdaderos cristianos tienen que escuchar la voz del Señor y ver hacia dónde va caminando e ir tras de Él. Buscarle, ver cuál es la vereda que el Señor nos está trazando, porque el Señor se va a ir por el camino recto y tú tienes que ir atrás de Él, atrás de Él, atrás de Él. La iglesia de nuestros tiempos está lleno de hermanos sensibles. Todo les duele, todo les duele. Háblale bonito, no sé qué se ofende, después ya no lo vemos en la iglesia. Si estuviera el Señor, ¿sabe qué nos diría? ¿Qué quiere decir usted? ¡Vete! ¿Se me explicó? El Señor le dijo así a la multitud. No, Dios solo lo que quiere es que nos volvamos a Él y lo sigamos. Lo sigamos. Las ovejas siguen a su pastor. Hasta se han hecho pruebas de los rediles. Se paran personas que ni son y llaman a las ovejas. Las ovejas ni caso hacen. Pero cuando las ovejas son obedientes, el pastor de las ovejas llama y las ovejas levantan las orejas y ven hacia dónde está y caminan en esa dirección. Ahora viene la pregunta. El Señor te dice: ven y sígueme. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto? ¿Quieres realmente? ¿Lo vas a hacer? Juan capítulo 14, San Juan 17, 24. San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Qué está diciendo? Donde yo estoy, quiero que ellos estén. Entonces yo te hago la pregunta: ¿estás siguiendo al Señor? ¿No? Es sincero, que va. ¿Estás siguiendo al Señor? Porque el Señor quiere que estés donde Él está. Entonces el Señor quiere que llegues ¿a dónde? Al reino de los cielos. Cuando un cristiano dice: es que el Señor ya me dejó. No te equivoques. El que ha dejado al Señor eres tú, no el Señor te dejó a ti. Eres tú el que has dejado al Señor. Porque el Señor dijo a su Padre: donde yo estoy quiero que ellos estén. Es más, el Señor dijo: me tengo que ir porque voy a preparar morada para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Amén. Si estamos siguiendo al Señor, te dice el Señor: ven y sígueme. Te está diciendo el Señor a hoy, en este día, todo lo que tienes que hacer para estar con Él, porque es el deseo de Él. Nosotros tenemos que analizarnos si estamos siguiendo al Señor, si estamos pagando el precio de seguir a Cristo. Si en verdad lo estamos pagando. San Juan capítulo 14, versículo 3. Me llegó ese canto que cantamos. Ven. ¿Oh? Al bendito Salvador, ¿sí? Eso, ¿cómo va ese canto? A ver, cántale. Dice: ven a Él. Salvador es ese. Ven a Él, te espera tu buen Salvador. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí San Juan capítulo? Pónganse de pie todos, con esto termino. San Juan capítulo 14, versículo 3, ¿qué dice? Si me fuere,
Yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Escuchó? Oye, qué hermoso. Le voy a decir que es lo hermoso. Dios nos está diciendo a nosotros, ven y sígueme. Un día Dios habló y te dijo, este soy yo, ven y sígueme. La pregunta es, ¿estamos siguiendo el camino de Dios como el Señor quiere? ¿Vamos a estar con Él? Él ya caminó, Él ya va caminando y nos está trazando un camino. Él ya hizo el camino. Vamos tras de esas huellas, tras de esa vereda antigua, dice la Escritura. Dice, paraos y pregunte por las sendas antiguas de andar por ellas, dice la Escritura. Si hoy nos hemos detenido nosotros en el llamado que Dios nos ha hecho, si hoy nos damos cuenta que no estamos caminando, dice la Escritura, ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Gloria a Dios. Si tus pecados fueran como el rojo, rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice, yo voy a ir a ti, yo te voy a buscar. Dice, ven y estemos a cuentas. Ven y sígueme. Ven. ¿Oíste el llamado? Ven. El precio, tienes que morir. En primer lugar tiene que ser Dios en tu vida, ni familia, ni trabajo, ni compromisos, nada. Primero Dios. Lo más importante tiene que ser Dios. Y el llamado es, ven y sígueme. Y donde yo estoy, tú también estarás. Tú también estarás. Algunos Dios, Señor, está tocando. Es tu tiempo, ven. Ven, vamos a orar. ¿Quieres pasar para que oremos por ti y decirle que digas al Señor, sabes que ayúdame, bendíceme, ayúdame a caminar?